a comer algo rico y después si viene el debate para seguir construyendo. Presentamos a la senadora nacional María de los Ángeles. Gracias, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias. Compañeras y compañeros, antes de empezar quiero decirles a todos y cada uno de ustedes y a las compañeras de la mesa que la compañera Cristina Fernández de Kirchner les manda a todos y a todas muchas gracias. Sabe que nos estamos juntando en el sur de la provincia de Santa Fe, entre compañeras y compañeros de distintos espacios políticos, para poner de pie la reconstrucción del proyecto nacional. En un momento muy difícil para la historia de la República Argentina, en un momento muy difícil para el pueblo argentino. Somos todos y todas militantes políticos y caminamos permanentemente. Hablamos con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, hablamos con representantes de sectores productivos, de sectores del comercio, de sectores de la pequeña y de la mediana industria. Ninguno de nosotros está ajeno a lo que pasa todos los días y sabemos de la profunda desazón, de la profunda tristeza que está embargando a muchas familias argentinas porque la plata no alcanza. Porque la plata no alcanza para pagar los medicamentos que antes la abuela tenía cubiertos por PAMI y que ahora no solamente no le alcanza la jubilación, porque como bien decía la compañera Silvina, la nueva fórmula previsional les ha quitado más del 10% de ese poder adquisitivo que tenían y que recomponían todos los años con esos 2 reajustes jubilatorios que les habíamos otorgado, que les habíamos reconocido durante nuestros 12 años de gobierno, sino que además han perdido poder adquisitivo porque aumentan los medicamentos, porque aumentan los alimentos, porque aumentan las tarifas. Cada vez es más el porcentaje del compañero, de la compañera trabajador, trabajadora que tienen que destinar al pago de tarifas, al pago de alquiler, al pago de alimentos, el aumento del pan, el aumento de la leche. Todas estas cuestiones y esta profunda desazón y esta profunda tristeza que está viviendo el pueblo argentino, sus sectores productivos, está atravesada por decisiones políticas. Está atravesada por decisiones políticas. Cuando alguien gobierna, toma decisiones y esas decisiones producen consecuencias en la sociedad, producen consecuencias en la vida de todos los argentinos. Por eso, Cristina, como buena peronista, decía el 9 de diciembre de 2015, les dejo un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes. Y claro que era incómodo para los dirigentes, porque había que tomar decisiones políticas después de las que tomamos nosotros en nuestros 12 años orgullosos de gobierno. Y digo orgullosos, compañeras y compañeros, porque nosotros estamos orgullosos de nuestra historia peronista y de nuestra identidad peronista. Estamos orgullosos y orgullosas de Perón y Evita, y estamos orgullosos y orgullosas de Néstor y de Cristina, por lo que han hecho por este país. Y porque no nos avergonzamos
de nuestra identidad política. Al contrario, en los momentos más difíciles, cuando muchos empezaron a jugar al transfugismo de la política y a pasarse y a decir, cuando habían dicho hasta hacía 48 horas que nuestros 12 años de gobierno era lo mejor que le había pasado a la República Argentina, a empezar a cambiar y a pintarse un poquito de amarillo, a buscar alguna témpera, alguna acuarela, alguna pinturita, para parecerse un poco más a los que habían ganado la elección. Nosotros decíamos que esa etapa se superaba con identidad política, porque nosotros no tomamos decisiones demagógicas. Cada una y todas las decisiones que se tomaron durante nuestro gobierno fueron en favor de las grandes mayorías populares. Y hoy, después de 2 años y medio, cuando lamentablemente estamos viendo las consecuencias del modelo económico que comenzaron a implementar allá por el 10 de diciembre de 2015, muchos compañeros y compañeras se empiezan a dar cuenta que era con más identidad política, con más orgullo de dónde procedemos y con más convicciones políticas. A nosotros no nos van a correr con un voto más o con un voto menos, con una elección más o con una elección menos, porque somos profundamente democráticos y porque sabemos que las elecciones se ganan y se pierden, pero lo que no se pierden son las convicciones políticas, que es por lo que luchamos los militantes. Somos militantes porque, primero que nada, tenemos convicciones, estamos defendiendo una idea, estamos defendiendo un pensamiento que queremos que se lleve a la acción, que sea efectivo, como lo dice nuestra marcha. Hacer efectivos los derechos forma parte de la demanda que todo militante tiene. Pero antes hay que reflexionar profundamente respecto del proyecto político que defendemos. No somos militantes de cualquier cosa. No nos viene bien cualquier cosa. No nos viene bien arreglar hoy con el Fondo Monetario Internacional, ajustar a la gente, quitarles salud, quitarles educación, quitarles derechos y al otro día reivindicar el campo y el modelo nacional y popular. No es lo mismo, compañeras y compañeros, no es lo mismo. El peronismo nació para defender la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Nuestras banderas, son las banderas que han marcado a fuego la historia del campo nacional y popular. Son las banderas que obviamente se repiensan permanentemente, porque el mundo cambia, porque el mundo se modifica, porque la política internacional es otra, no estamos viviendo desde el punto de vista de la geopolítica las mismas circunstancias que en la década del 40. Con la posguerra. Estamos viviendo otra etapa. Estamos viviendo una etapa donde evidentemente se está modificando el trabajo. El trabajo como gran ordenador social en el siglo XXI va a tener una concepción distinta a la del siglo XX. Pero no por eso los peronistas vamos a dejar de decir que el trabajo es el gran ordenador social, que el trabajo es el gran motor de la economía, y que los trabajadores, que el movimiento obrero organizado, son la columna vertebral del campo nacional. Sobre estas bases ideológicas, sobre estas profundas convicciones políticas, es donde debemos, sin lugar a dudas, fundar el proyecto hacia adelante y repensar nuestro rol como movimiento nacional y cómo nos vinculamos en torno a las nuevas relaciones económicas. ¿Cómo leemos este nuevo ciclo de acumulación de capital? ¿Cómo leemos este nuevo ciclo de endeudamiento en la República Argentina? Hemos vuelto a lo que se da en llamar la valorización financiera.
Se ha abierto un ciclo de endeudamiento que no ha generado, porque a ver, también vamos a decir por qué se abrió un ciclo de endeudamiento. Porque después de que se arregla el pago con los fondos buitre, este país, que era el país más desendeudado de la región, con una ratio deuda del 13,8% en relación a su Producto Bruto Interno, estaba en condiciones de poder endeudarse. Nosotros entendíamos que no había que hacer un mal arreglo con los fondos buitre. Nosotros pusimos primero la patria. Por eso, cuando Mauricio Macri, ustedes recordarán, dijo en el medio de la negociación que el gobierno nacional estaba teniendo con ese 7% que nos faltaba aún de acreedores para ingresarlos a la reestructuración de la deuda que había que pagar, si el juez Griesa lo decía, cash y de contado. Nosotros lo entendimos como una irresponsabilidad, pero una irresponsabilidad porque alguien que representaba a la oposición y que se estaba postulando como candidato a presidente de la nación argentina, no tenía por qué dar declaraciones que entorpecieran una negociación que estaba llevando adelante nuestro país con el ejemplo de la ley Cerrojo y con el ejemplo de la ley de pago soberano que garantizaron que la República Argentina pudiera reestructurar su deuda en más de un 93%. Entonces decía antes, la Argentina podía endeudarse porque éramos el país más desendeudado de la región. Estábamos más desendeudados que muchos de los países del primer mundo. Pero si se tomaba una determinación de endeudamiento, había que hacerlo para volcarlo a los sectores productivos que estaban requiriendo mayor inversión en materia de logística, que estábamos requiriendo mayor inversión en materia de infraestructura. ¿Por qué? Porque eso iba a potenciar la producción nacional, porque eso iba a garantizar el trabajo argentino y porque nos iba a poner en una condición soberana de, en todo caso, de tener que devolver una deuda, hacerlo con pago genuino de divisas. ¿Qué hicieron? Nos endeudaron, estamos en una deuda de alrededor de los 200.000 millones de dólares, pero esa deuda se utiliza para las reservas del Banco Central de la República Argentina, porque cuando nos dicen que el Banco Central de la República Argentina tiene reservas, son reservas fruto del endeudamiento, no son reservas fruto del desarrollo de la producción argentina, como sí lo eran las reservas que nosotros dejamos en el Banco Central el 10 de diciembre de 2015. 28.000 millones de dólares de reservas genuinas, sin estar endeudados. Del esfuerzo y del trabajo argentino, compañeras y compañeros. Hay que decirlo, y nosotros como militantes tenemos que conocer todos estos datos. Nosotros como militantes tenemos que conocerlos porque si vamos a proponer y vamos a reconstruir un proyecto político, tenemos que saber cómo lo vamos a hacer, cuáles son los datos de la economía, cuáles son los datos de la sociedad que tenemos para sobre eso amasar y darle forma a ese proyecto político que tenemos que construir. Hoy en la República Argentina, si se liquidaran todas las divisas fruto del endeudamiento, no alcanzarían para pagar la mitad de la deuda que hemos contraído. Esta es una señal y es un síntoma. Hemos padecido en estos últimos días corridas bancarias. Algunos dicen que no hay que llamarle corridas bancarias, que tienen otro nombre. Le preguntaba el otro día al jefe de gabinete, porque el mismo día que estuvo en el Senado de la Nación, el Banco Central de la República Argentina había vendido 1.472 millones de dólares. Y le preguntaba eso y me contesta Marcos Peña, el que hacía alusión, la compañera Alejandra, me contesta, bueno, pero si tenemos reservas. A la semana tuvo que salir Mauricio Macri a dar un discurso planteando que vamos a volver al Fondo Monetario Internacional, con lo que no hace más que ratificar lo que planteábamos cuando nos oponíamos al acuerdo con los fondos buitre, de que la Argentina no iba a tener capacidad de repago y que esa capacidad de repago se iba a construir quitando salud pública, quitando educación pública, quitando infraestructura, quitando vivienda, quitando educación pública y derechos
al conjunto del pueblo argentino. Porque es de la única manera en que a ellos se les ocurre ahora pagar esta deuda fenomenal que hemos contraído en la República Argentina. Entonces, ¿qué nos dicen? Que mientras siguen pagando las LEVAX y se sigue yendo la plata que nosotros traemos fruto del endeudamiento a través de la fuga de divisas, porque hemos entrado en una fenomenal fuga de divisas en la República Argentina, quienes tienen que hacer el esfuerzo son nuestros jubilados, son nuestros trabajadores, son los más vulnerables del país. Entonces, ¿a dónde voy con esto, con esta reflexión que estoy planteando? Quiero decirles que tenemos que salir a militar, en primer lugar, con el orgullo de que cuando el peronismo ha gobernado este país, lo ha hecho en beneficio de los sectores populares. Y cuando digo el peronismo, hablo de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina, porque es el quien les reconozco a los gobiernos peronistas. Y desde el orgullo de haber tomado decisiones políticas que han reivindicado al conjunto del pueblo argentino, no hablarnos solamente entre nosotros. Esto es algo que lo estoy planteando en cada lugar, en cada espacio en que tengo oportunidad de dialogar y de dar mi parecer, mi humilde parecer de cómo es la etapa que se viene. Tenemos que dialogar con todos, compañeras y compañeros, pero fundamentalmente con los sectores afectados por este modelo, sin prejuicios. No tenemos que tener prejuicios de acercarnos a los sectores que nos acompañaron y nos llevaron a construir ese 54% de votos en el año 2011. No nos votaron solo los peronistas para poder construir ese 54%. Hubo muchos sectores de la producción, del trabajo, de las economías regionales, de las pequeñas y medianas industrias, representantes de los pequeños y medianos comerciantes, de los trabajadores que nos acompañaron. Es a todos ellos a quienes tenemos que ir a buscar, es con quienes tenemos que hablar, es a quienes tenemos que escuchar profundamente. No podemos amar a quien no conocemos. Si por algo nos caracterizamos como fuerza política es por el profundo amor que tenemos por el pueblo argentino. Nosotros no descalificamos al pueblo argentino. No salimos a retar a los argentinos porque hacen uso de su derecho democrático. No nos corresponde hacer eso. No somos quienes tenemos que salir a descalificar al resto de los argentinos. Somos, como militantes, quienes nos tenemos que poner la patria al hombro, compañeras y compañeros. A reconocer a todos y todas los argentinos y las argentinas, porque si no reivindicamos la importancia de la construcción de un proyecto nacional transversal que convoque, que interpele al conjunto de la sociedad argentina, si no somos capaces de poner la bandera del interés nacional por encima de los sectarismos partidarios, de los sectarismos de clase, no vamos a reconstruir esa nueva alianza que necesitamos para llegar nuevamente al gobierno y para darle oportunidades al conjunto de la sociedad argentina. Los industriales, los comerciantes, los pequeños y medianos productores, los trabajadores, las trabajadoras, nos están pidiendo a los militantes un acto de grandeza, que no es el acto patriótico que Lilita Carrió le pide a nuestros pequeños y medianos productores de que vendan la soja, porque no pueden pedirle ellos a los productores que vendan la soja cuando no traen la plata a la Argentina porque no confían en su propio gobierno. Nosotros sí podemos entablar un diálogo con la sociedad. Y lo podemos hacer desde la honestidad política e intelectual
de que todos y cada uno de los actos que hemos llevado adelante durante nuestros gobiernos los hemos hecho en beneficio del conjunto de la sociedad. Con errores, por supuesto, con defectos, muchísimos, claro que sí, pero siempre poniendo el interés de la patria como el interés superior por encima de los intereses individuales. Por eso me siento orgullosa de formar parte del bloque del FPV, Partido Justicialista en el Senado de la Nación. Por eso me siento orgullosa de estar acompañando a nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por eso les pido que todos nosotros con humildad, sin sectarismo, recompongamos nuestra alianza con el resto de los sectores de la sociedad. Recompongamos nuestra alianza con el resto del peronismo. Tenemos que abrazar al conjunto del peronismo porque va a ser parte de esa columna vertebral que nos va a llevar a recuperar el poder en municipios, comunas, provincia y nación. La provincia de Santa Fe tiene una oportunidad histórica de recuperar el gobierno. Y nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad política de mostrar unidad de concepción, repito, y unidad de acción. Unidad de concepción porque estoy convencida que no se puede pregonar la unidad si no hay proyecto político. Nosotros tenemos que debatir profundamente en la provincia de Santa Fe cuál es el modelo de gobierno que queremos a partir del 2019. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué Estado provincial queremos desarrollar? ¿Cómo vamos a desarrollar las fuerzas de la producción de la provincia de Santa Fe? ¿Qué empresas creemos nosotros que deben estar en manos del Estado provincial y que deben incluso formar parte de un contrato social que no rompamos para poder desatar esas fuerzas productivas, potencialidades enormes que tiene nuestra provincia? Estoy hablando de la empresa provincial de la energía, estoy hablando de aguas, estoy hablando de que cuando hablamos de tarifas y cuando esta gente que está aumentando indiscriminadamente las tarifas de gas, de luz, de agua, se llenan de plata sus bolsillos porque son los dueños de todo. Ellos tienen claro de cuáles son los resortes de la economía. Nosotros tenemos que plantearles con sinceridad a los santafesinos qué resortes de la economía santafesina entendemos que deben estar en manos del Estado, pero no un Estado grande, un Estado que abarque todo, un Estado inteligente, un Estado que se plantee nuevas alianzas con el sector de la producción, con los sectores privados, un Estado que repiense la energía al servicio de ese desarrollo productivo, de esas economías regionales, un Estado que repiense la hidrovía, que repiense el rol. Tenemos 1000 kilómetros de costa y no estamos repensando el rol que tenemos nosotros y el impacto que tenemos nosotros en la economía nacional. Un Estado que se replantee la educación pública fuertemente anclada a las oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestras pibas y a nuestros pibes, a nuestros niños, a nuestras niñas. Estas son las cuestiones que debemos debatir profundamente para tener y conquistar la unidad de concepción. Y después la unidad de acción, que me parece que esta mesa, falta Norma que todavía no llegó, pero que esta mesa expresa eso, expresa el esfuerzo que compañeras de la provincia de Santa Fe estamos haciendo para garantizar unidad, para garantizar que lleguemos al gobierno en el 2019, pero no para cualquier cosa, para transformar, porque eso es lo que nos hace diferentes como militantes peronistas, como militantes políticos, como militantes del campo nacional y popular, porque acá hoy no hay solo peronistas, hay compañeras y compañeros de otros sectores, a quienes también abrazamos y a quienes les agradecemos que enriquezcan nuestra propuesta política. Esos son los brazos de apertura, esos son los brazos de generosidad, sin exclusiones, sin dejar a nadie de lado, con mucha humildad, a salir a caminar la calle porque nos tenemos que poner la patria al hombro, compañeras y compañeros. Una vez más el peronismo se pone la patria al hombro.